Iba en el tren adormilada, como si estuviera medio soñando, cuando oí el nombre de la estación y me bajé precipitadamente. En el andén sentí el frío glacial del invierno. Me ajusté bien la bufanda y traspasé el torniquete de salida. Tomé un taxi y di las indicaciones del alojamiento al que quería ir, pero el chofer me dijo que no sabía dónde estaba. Entonces me acordé de que era un lugar nuevo y pequeño que apenas se publicitaba, así que decidí bajarme en un punto aproximado según la dirección. Alrededor no había más que campos de cultivo y a lo lejos se divisaban unas colinas. Encontré el cartel del alojamiento y siguiendo las indicaciones empecé a subir una cuesta estrecha. Ya me estaba acostumbrando al frío y respiraba con placer el aire limpio del ambiente. Me estaba desperezando poco a poco y justo estaba empezando a transpirar ligeramente cuando noté delante de mí la presencia de alguien conocido. ¿Qué vamos a hacer con el aloe ese de delante de casa que está creciendo hasta la carretera? Fue el invierno del año pasado cuando salió por primera vez este tema en la conversación. Mi padre, mi madre e incluso yo, todos nos habíamos olvidado por completo del aloe que mi hermana pequeña había comprado por 300 yenes y había plantado junto a la entrada, porque en el jardín no había sitio. Inducida por una revista o algo, había pensado que el aloe era la panacea. Me lo voy a beber y me lo voy a poner en las espinillas, no paraba de decir. Pero enseguida se le pasó la fiebre y dejó de cuidar la planta. A pesar de apenas regarlo y de no recibir mucha luz del sol, el aloe creció. Se hizo tan grande que de repente parecía un árbol y se extendió hasta la carretera. Por si fuera poco, tenía unas flores rojas repugnantes. Me acuerdo perfectamente de aquel momento. En la casa donde crecí, hay una pequeña mesa en la que estábamos sentados ese día, mi padre, mi hermana y yo. Empezaba una tarde como otra cualquiera. Cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, toda la familia hacía su vida en ese espacio de la casa. Allí cenábamos, discutíamos, veíamos la televisión. Mi hermana y yo nos sentábamos a comer un pastel que habíamos comprado juntas. A veces compartíamos la mesa con alguna bolsa de los grandes almacenes, con ropa interior de mamá y junto a ello el pescado seco que íbamos a cenar esa noche. Otras veces mi padre dormitaba resacoso sobre la mesa. Y recuerdo que un día, después del primer desengaño amoroso en la escuela secundaria, mi hermana se emborrachó bebiendo vino y se cayó de la silla dándose un golpe en la cabeza. Aquel espacio cuadricular era el símbolo de la familia. Era un lugar un poco pestilente y tedioso, pero al mismo tiempo era agradable y acogedor. La mesa sigue estando en el mismo sitio, pero como mi hermana se ha casado hace poco y se ha ido de casa, ya casi nunca nos reunimos todos allí. Ahora es mi madre quien suele pasar mucho tiempo en ese espacio haciendo punto mientras ve la televisión. Así es como han cambiado las cosas. Ese aloe ha crecido demasiado. Un día de estos va a molestar al vecino cuando saque el coche del garaje. Eso dijo mi padre. Mi hermana y yo hicimos como que no habíamos oído nada, porque nos daba pereza tener que trasplantarlo. Si no lo ponen en otro sitio, yo mismo lo arranco y lo tiro a la basura, dijo. Bueno, contestamos nosotras, y nos pusimos a leer una revista o a hacer algo. En ese momento llegó mamá del supermercado del barrio con una bolsa en cada mano. Hola, dijimos mi hermana y yo como siempre, sin apenas levantar la cabeza. Como no contestaba, elevamos la mirada y vimos que no tenía buen color de cara. ¿Qué te pasa?, le preguntó mi hermana. Es la abuela. Cuando se internó en el hospital creíamos que era el lumbago, pero le han encontrado un cáncer de útero en fase terminal. Aunque le dolía mucho, llevaba todo este tiempo aguantándose. Parece ser que ya no habrá operación. Mi abuela vivía sola en un apartamento cerca de casa.
2 días antes mi hermana la había llevado en coche al hospital y le había echado una mano con los trámites de la hospitalización, por lo que creíamos que era un problema de lumbago. Mis padres no tienen hermanos, así que apenas tenemos contacto con nuestros parientes. Eso ha hecho que nuestro vínculo familiar sea muy fuerte. Por eso, los 4, incluido mi padre, nos íbamos turnando para ir todos los días al hospital a ver a la abuela. En esas circunstancias no era el momento de ponerse a discutir por el aloe. Mi abuela fue dada de alta una vez, pero luego volvió a ingresar en el hospital. Recuerdo que un día le llevé unos dulces dorayaki, de esos que tanto le gustaban. Cuando llegué parecía estar durmiendo plácidamente. Me sentí aliviada, porque mi madre me había dicho que el día anterior le dolía tanto la espalda que se le habían saltado las lágrimas. Un hospital es un lugar en el que nada más entrar me siento incómoda y me dan ganas de marcharme enseguida, pero al cabo de un rato me acostumbro. Entonces, cuando salgo, percibo todo con mucha más intensidad. Me sorprenden los coches que se acercan de golpe en un cruce, el volumen de las voces de la gente que piensa que va a vivir eternamente, la avalancha de colores. Cuando llego a casa ya me he acostumbrado. Me da la impresión de que ese yo que va y viene se encuentra en un punto extraño, y me acuerdo entonces de la historia de Orfeo que leí cuando era pequeña. Orfeo no puede traer a su mujer del mundo de los muertos. Los olores son distintos. Las intensas fragancias que exhala la vida se convierten en el otro mundo en afilados olores opresores y ponzoñosos. Y del mismo modo, la gente aborrece el olor de la muerte. Bajo el sol, el olor a muerte que exhalan los débiles se funde enseguida como la nieve. Pero incluso ese tenue hedor puede percibirse a lo lejos como el aroma del musgo. La gente siente pavor por sus congéneres débiles y se engaña pensando que su propia vida se va a terminar. Pero a mí me da la impresión de que una vez que te acostumbras, los dos mundos son iguales. Estaba cambiando las flores del jarrón cuando la abuela abrió los ojos y dijo: ¿Están bien mis plantas? Yo me encargaba de ir a regar cada día las plantas que con tanto esmero cuidaba mi abuela, que era una amante de la jardinería. A simple vista no tenían nada de especial. No eran ni bonsáis ni especies valiosas. Había un arbusto de los cloranthus, jazmín, palma de sagú, un árbol con bayas de no sabría decir qué, mimosa, paquira, calancoe. De ir todos los días a echarles agua, al final me di cuenta de que aquellas plantas anhelaban la presencia de ella. Aunque tal vez no fuera más que un espejismo de alguien que se había criado con su abuela, ya que hasta que nació mi hermana, tanto mi padre como mi madre trabajaban. Por eso yo me quedaba siempre con ella. Me costaba aceptar que se estaba muriendo. Yo siempre me dormía acurrucada a mi viejita cuando me sentía sola. Si alguna vez alguna sombra afligía mi corazón, ella la percibía antes que yo y me preparaba mi adorada témpura de camote. Pero mi abuela iba desviando cada día su interés por este mundo, su interés por mí. Las plantas y yo compartíamos la misma sensación de haber sido abandonadas. Tal vez por eso tuve la impresión de que la anhelaban. Mientras regaba las plantas, me iba diciendo a mí misma para convencerme que aquella persona que siempre se había preocupado antes por mí que por ella, había llegado a un momento de su vida en que ya solo pensaba en sí misma. En el hospital hablaba un poquito y enseguida se quedaba dormida. Cuando una persona no hace más que dormir todo el día, su sombra se vuelve súbitamente muy delgada. Al notarlo, a una se le estremece el corazón. En esos días me sentía partícipe de algo que la humanidad ha venido repitiendo desde siempre y tenía la extraña sensación de estar contemplándolo desde lejos.
Una tarde, cuando ya me había acostumbrado a esa vida, fui a ver a mi abuela con un guiso que había cocinado mi madre. Para mi sorpresa la encontré levantada. «¿Sabes? Antes no me gustaban los ciclaminos», me dijo. «Sí, eso decías», repuse. «Pero a mí tampoco me gustan mucho. Los encuentro un poco decaídos». «Me parece que tú conoces bien a las plantas», continuó diciendo mi abuela. «Creo que encajarías en un trabajo de jardinería. ¿Por qué no dejas eso de chica de compañía?» Ella siempre se había opuesto a que trabajara en el mundo de la noche, aunque a decir verdad, yo no era una chica de compañía. Trabajaba en la barra del bar que administra mi padre, pero por mucho que se lo explicara, a mi abuela le parecía lo mismo. Si tú lo dices, lo pensaré. Por cierto, abuela, ¿por qué has empezado a hablar de los ciclaminos? Mira, ¿no ves uno en la ventana?, dijo. Ya solo le quedan las hojas. Hasta hace poco no paraba de echar flores. Me lo trajo la señora Nakahara. Al principio me parecía una flor lúgubre. Siempre le había tenido antipatía. Si no la riegas bien se marchita. Y los tallos me parecían gusanos. Era una flor repugnante. Sin embargo, desde que estoy aquí, como tengo más tiempo, he empezado a verla con otros ojos. Tiene los tallos así para absorber el agua, y después de regarla, las flores se estiran desesperadamente para recibir la luz del sol. Al verlo les digo, ¡ah, qué vivas están ustedes! Y así nunca me aburro. Eso es lo que significa tener tiempo. Ahora que me he hecho amiga de los ciclaminos, sé que podré cuidarlos bien en el otro mundo. «Abuela, no digas eso», exclamé. Después me estremecí de dolor al darme cuenta de que cuando empiezas a amar todo aquello que detestabas, significa que ya puedes ir a ese lugar que te espera.